Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. A ver, de toda esta situación de algún modo nos trae un déjà vu de lo que precisamente vivimos cuando la crisis con el Congreso de los 73 poderosos fujimoristas que forzaron la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Dirán hoy día, razón teníamos. Y ahí vemos a Pedro Pablo Kuczynski procesado por corrupción. Luego ingresa Martín Vizcarra. La cuestión de confianza. Martín Vizcarra decía, vámonos todos, presentó un proyecto, no quisieron. Vino la interpretación fáctica de la denegación de la confianza en aquella época. Y recordemos que Vizcarra decía, bueno, vámonos todos. Mandó un proyecto de ley en esa línea, nos vamos todos. Y nadie quería irse. Y terminamos con el Congreso disuelto y con todo lo que ya conocemos, que es parte de nuestra historia reciente. Lo cierto es que hoy volvemos a tener dos poderes del Estado que, como dije, debieran estar alineados en acuerdos mínimos por el país, pero que están enfrascados en esta batalla intestina en la que parece que el que apriete el botón primero pudiera salir airoso, si es que podemos decir eso, porque al final del día todos terminamos pagando las consecuencias con, digamos, salidas inesperadas, improvisadas, atropelladas, que pueden resultar en algo incluso peor de lo que estamos viviendo. Es posible llegar a un acuerdo concertado en el que efectivamente se adelantan elecciones, pero previamente se hacen reformas también mínimas para asegurarnos que el elenco que se postule sea mejor a lo que tenemos ahora, que podamos creer en que se puede hacer carrera política reeligiendo a los congresistas que se merecen esa reelección y que históricamente siempre ha estado en el orden del 10%, 12%, según nos han señalado. Henry Rafael es analista político, estamos con él a esta hora del tarde para precisamente hablar de esta situación en la que nos encontramos, pero proyectarnos hacia la posibilidad de una salida. Henry, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La salida es compleja porque, como lo decías bien, Pamela, estamos entrampados en un proceso que no es de ahora, sino que nos trae hacia el pasado y que eventualmente por esas malas decisiones o por decisiones muy, digamos, momentáneas, no hemos podido preparar el país en estructura para una situación como la que vivimos. Me refiero, por ejemplo, a lo que acabas de plantear, vamos a plantear elecciones generales con el mismo sistema político que no permite elegir o reelegir a congresistas, cuando hoy, de acuerdo a lo que Ipsos, por ejemplo, ha presentado ayer, hay una mayoría de ciudadanos que sí estaría de acuerdo en la reelección, porque esa reelección permite no solamente tener congresistas con respaldo popular, pero también con experiencia en el manejo del ámbito legislativo, sino, y por qué no, llegar a tener esta suerte de bicameralidad. Bicameralidad, y además, a mí me gusta mucho, por lo que sigo también de cerca el sistema norteamericano, la posibilidad de la elección de tercios a mitad de mandato, ¿no? La renovación de un tercio del Congreso de la República a mitad del mandato, que permita de alguna u otra forma buscar una estabilidad al sistema democrático, que ya lo tenemos bastante alicaído. Pero ese cambio a la estructura política no se puede hacer de la noche a la mañana, y menos aún se puede hacer en una crisis política tan grave como la que vive el Perú, que más allá de enfrentar al legislativo y al ejecutivo, afecta al Perú en todo su nivel, en su nivel social, político y económico, principalmente el social, que somos los ciudadanos. O sea, entrampados estamos por todos lados, porque yo pienso, todas estas reformas están siendo debatidas, entiendo, en la Comisión de Constitución, que sin embargo hoy está enfrascado precisamente en proyectos, ¿no?, como el tema de la cuestión de confianza, la modificación del reglamento del Congreso, acotar el tema del referéndum, que son lo que has dicho al inicio de la conversación, ¿no? Soluciones mirando en el corto plazo, el incendio de hoy o el conato de incendio que puede estallar más adelante, pero no estamos viendo el mediano y el largo plazo, que es que parece inminente, porque, a ver, parece que en cualquier momento o se puede vacar a Castillo, no hay los votos todavía, o lo pretenden suspender, o en cualquier momento, con las interpretaciones que es el Ejecutivo, se disuelve el Parlamento con los peligros que eso entraña,
con un presidente que ha sido claro en su programa de campaña, Asamblea Constituyente por una nueva Constitución. Sí, pero a mí lo que me parece peligrosísimo, nuevamente para la estructura del país y sobre todo para los televidentes, los ciudadanos, que no se puede decidir las políticas públicas del Perú en base a interpretaciones antojadizas de uno u otro sector. El Perú tiene un sistema dividido en 3 niveles: legislativo, ejecutivo y poder judicial. Todo lo que, la única institución que hace interpretación de la ley, la única, es el Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional ya determinó cuándo y cómo se usan las cuestiones de confianza. Queda claro que si el Ejecutivo, como bien lo ha quedado, digamos, al desnudo en este acta que ha salido de la Presidencia del Consejo de Ministros, está haciendo una interpretación que ya no le corresponde, porque al Ejecutivo no le corresponde interpretar la ley. A quien le corresponde es al Tribunal y ya lo hizo. Si el Ejecutivo lo está haciendo, más que claro, están cayendo en una clara infracción constitucional, pero peor aún, están llevando a un incendio, como tú lo estás mencionando también, Pamela, pero un incendio que lo único que busca es librar al presidente Castillo y al entorno que gobierna de probablemente una acción penal mayor por las investigaciones gravísimas que contra el presidente y su entorno está haciendo el Ministerio Público. Entonces sí estamos ante una situación de entrampamiento, pero donde quien está generando parte del gatillo, digo parte porque claro que la otra parte la tiene el Congreso de la República, está haciéndolo de manera inconstitucional. Eso quiere decir que está generando una crisis peor, a pesar que fue a la OEA a pedir ayuda. Queda claro que ese pedido de ayuda no ha sido quizás en el efecto, no ha tenido el efecto que ellos hubieran querido, y por lo pronto parecen estar queriendo apresurar la crisis que va a devenir probablemente en lo que ellos hagan, que es un posible cierre del Congreso, si es que el Congreso no le da la confianza a la señora Betsy Chávez. Y claro, yo he conversado más temprano con el doctor Omar Cairo, que es abogado constitucionalista, y él está en la línea del resto. Creo que hay un consenso entre los abogados constitucionalistas, salvo los que han asesorado a Aníbal Torres en esta decisión, si es que fue asesorado, en que efectivamente aquí no hay interpretación que hacer, que la única decisión que vale es la del Congreso, que aquí no se ha denegado ninguna confianza. Pero ¿quién determina eso al final? Porque además, nos ha dicho el doctor Cairo, no es necesario ir a una demanda competencial, porque ¿qué acto se va a anular? ¿Qué se está buscando anular? Porque desde su punto de vista, un acta del Consejo de Ministros, o sea, no es vinculante, ni siquiera con el mensaje del presidente que dice no es un acto oficial. Wow, seguimos en el plano de las interpretaciones, ¿se da cuenta? Sí, bueno, pero lo que queda claro, y eso está, por lo menos creo, en sintonía con todos los constitucionalistas, es que el único organismo en el Perú encargado de interpretar la ley cuando hay este tipo de conflictos es el Tribunal. El Tribunal ya lo hizo y ya lo aclaró. Si el Ejecutivo sí está cometiendo un acto ilegal, y yo creo que podrían hacerlo, podrían incluso cerrar el Congreso, y el Congreso en cuestión de minutos podría sesionar antes que se ejecute ese posible cierre y vacar al presidente de la República. Con lo cual, lo que devendría de inmediato es que la Comisión Permanente quedaría en ejercicio hasta que el Tribunal Constitucional, en última instancia, determine si el acto de cierre del Congreso perpetrado por el Ejecutivo fue legal o no. Y en ese minuto, que yo creo que el tribunal también podría responder de manera rápida, Pedro Castillo estaría absolutamente probablemente procesado con un delito mayor, que es haber violado la Constitución con el cierre del Congreso, que lo lleva, como lo podría llevar, a la destitución inmediata. Pero para eso se necesitan acciones que todavía faltan por decantar. ¿Será que Sí, en ese escenario, Dina Boluarte, que ha estado muy discreta, digamos, en su perfil público, ¿no? Ha estado muy discreta, más bien, digamos, ha estado perfil bajo. Su último pronunciamiento ha dicho, yo no he firmado, no firmo esa acta, no la ha firmado. Se ha apartado del gabinete, solamente está como vicepresidenta de la República, y ha dicho los niveles de polarización ya son insostenibles, ¿no? Y reclama, ¿no?, el diálogo, la concertación. Dina Boluarte pudiera ser, entonces, hoy es la presidenta de una eventual transición ante una vacancia.
Sí, Dina Boluarte me hace recordar mucho, en parte, en forma, por lo menos, a Martín Vizcarra. Que también se alejó del Ejecutivo, dejó los ministerios, recordarás, Pamela, porque era la ministra de Transportes, y se fue recluido en su cargo de vicepresidente, embajador de Canadá, y desde allí tenía un apoyo, digamos, por lo menos en palabra al gobierno, pero dejó de ser parte de la maquinaria del gobierno en búsqueda de que pueda asumir la vicepresidencia de la República. Nunca dijo que no iba a renunciar. En el caso de Dina Boluarte, el problema que ella tiene es que ella sí tiene en curso en el Congreso de la República una acusación constitucional por haber aparentemente doblegado sus funciones en el Ejecutivo y que podría también quedar inhabilitada. A mí me parece saludable que Dina Boluarte no esté en el Ejecutivo. Habría que preguntarse si es por una cuestión de principios o porque es básicamente la enemistad que tiene con la actual premier, visible en uno de los consejos de ministros descentralizados que vimos, donde tuvieron, no un altercado, pero un visible acto de distancia entre ella y la premier, ¿no? Entonces, habrá que saber si esto es un acto de conciencia o es parte nuevamente de lo que no necesitamos en el Perú, que es el juego político para beneficio propio. A ver, el perfil bajo y el no haberle dado trámite, tampoco queremos que se resuelvan las cosas sin la reflexión suficiente, ¿no? Pero parecía que estaban con todo en el Congreso para avanzar en la acusación constitucional para Dina Boluarte, y eso se ha frenado y sigue ahí en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Suena más a lo segundo. Lo cierto es que hoy tenemos un gabinete al que se le tiene que dar la investidura, además, y además de la investidura, aprobar o no el presupuesto, sobre el que ayer también ha habido una exposición y ya han habido enfrentamientos. Hay congresistas que han salido a decir, nos están presionando para aprobar la ley de presupuesto. O sea, digamos, por donde uno mire, hay el pulseo político, y esto nos está agobiando. Sí, porque nuevamente yo allí quiero resaltar que no se trata de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, se trata de un conflicto contra la ciudadanía. ¿Por qué contra la ciudadanía? Porque es la ciudadanía que está afrontando la crisis económica, que es real. Es la ciudadanía que está afrontando la falta de empleo, que es real. Es la ciudadanía que está enfrentando una crisis sanitaria, que es real. Es la ciudadanía que está afrontando una falta de liderazgo, y es la gestión pública, que es lo que... Yo soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de la UPC. Y es claro que los funcionarios públicos también están casi acéfalos, no tienen, sin capacidad de poder actuar de acuerdo a políticas públicas claras, porque tenemos un gobierno que está más preocupado en la solución de la crisis política que ellos tienen y que está llevando a la gestión pública a paralizarse. Y si la gestión pública se paraliza, el desarrollo del país se paraliza. Yo la verdad quisiera ver en qué números, Pamela, imagino que tú también estarás curiosa, van a terminar los indicadores de cumplimiento de metas y objetivos de los ministerios. ¿Cuántos habrán podido gastar el presupuesto necesario para el país, para desarrollar, y cuánto quedará sin ejecutar? Cuando un país no ejecuta su presupuesto, eso quiere decir que aquello que se debió preparar para el 2023 vamos a quedar aún más atrasados con lo que ya venimos. Eso es atraso para el ciudadano, para la economía. Entonces, esta crisis, la solución de esta crisis no es que le convenga a uno o al otro, es necesaria para el país. Y ese es el llamado que tenemos que hacerle a la clase política, que dejemos de pensar en lo que es necesario para tu partido, para tu interés personal, y entendamos que en el medio hay un país que no aguanta más tiempo vivir en esta crisis, que nos lleva a una profunda, digamos, disminución en la capacidad de calidad de vida de los peruanos, pero sobre todo a una falta de perspectiva en las esperanzas del manejo económico, principalmente en los próximos años. Ahora, tenemos, se han apartado los reflectores de las acusaciones por corrupción que hay en contra del presidente Pedro Castillo. Tenemos al jefe de la DINI detenido preliminarmente, a su asesor, a otro asesor detenido preliminarmente, a su sobrino prófugo, a un ministro prófugo, al mejor amigo, el dueño de la casa de Zarratea prófugo.
o sea, ya no son, los reflectores no están sobre eso, sino sobre este pulseo político. En este escenario, ¿es posible, sería mejor poner paños fríos y que Ejecutivo y Congreso entiendan que van a tener que gobernar porque no alcanzan los votos para la vacancia, porque de momento no alcanzan los votos para la vacancia, porque lo que está haciendo el Ejecutivo con esta interpretación es inconstitucional, y entender, sigamos avanzando y gobernando, porque tampoco quieren irse todos con un adelanto de elecciones? Entonces, ¿será posible entretener ese escenario de que van a tener que coexistir hasta el 2026? Es una posibilidad. El problema está en que el Ejecutivo, cuando recibe, por decirlo así, esas banderas de paz, de decir, ok, gobernemos durante el tiempo que nos queda, ¿qué ha demostrado el Ejecutivo en tiempo de paz, que es el primer año de su gobierno? ¿Qué tipo de gabinete ha puesto en ejecución? ¿Tiene funcionarios públicos capaces, dispuestos a ponerse la camiseta de este gobierno a gobernar? Queda claro que no. El nombramiento de ministros es el peor que hemos tenido en la historia de la República, Pamela. Tú, con la capacidad y los años de experiencia periodística, nunca has visto, o estarás estupefacta viendo la tipología de ministros que hoy siguen siendo nombrados. ¿Cómo puede soportar el Perú un gobierno que quiere gobernar de esa manera en una crisis mundial que vive el mundo, valga la redundancia, y donde el país necesita más bien, si es que le vamos a dar el tiempo necesario para gobernar, una estructura seria de gobierno, que es claro que el gobierno de Pedro Castillo no lo ofrece? Por eso es que la salida principal está en manos del Congreso de la República. El problema está en que el Congreso de la República ha sido maniatado por parte de esta red de corrupción, que lo que ha hecho es algo muy simple. El Congreso de la República se decide por votos, compramos los votos de aquellos congresistas corruptos que se presten a este juego, y nos han llevado a este círculo vicioso del cual la salida aún está difícil de percibir, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque además nos han explicado también que la figura de la suspensión del presidente por 12 meses para que se le investigue también colisionaría con el espíritu del artículo que dispone la suspensión de un presidente en ejercicio. Y nuevamente, ¿no? O sea, estamos con el suspenso, además de que pudieran plantear cuestión de confianza en el corto o mediano plazo por cualquier otro tema, y que el Ejecutivo interprete, o que se la denieguen, interprete que ya fueron dos y que pueda disolver el Parlamento. O sea, hoy no tenemos claridad, francamente. Es que se necesita valentía. O sea, vamos a ponernos que si el Congreso de la República o la mayoría de congresistas deciden defender la institucionalidad del Congreso y buscar una salida democrática, tranquilamente no le darían el voto de confianza a la señora Betsy Chávez, con lo cual el gobierno interpretaría que ha sido violada por segunda vez la cuestión de confianza, y cerraría el Congreso. En ese momento el Congreso, sabiendo que ese cierre del Congreso es ilegítimo y va a ser declarado ilegítimo por la ley a través del Tribunal Constitucional, somete a votación la vacancia del presidente de la República y defiende la democracia desde esa institucionalidad. Pero para hacer eso se requiere valentía. Yo dudo que esa valentía la tengan todos los congresistas, y más bien muchos querrán darle el voto de confianza a la señora Betsy Chávez, con lo cual el juego de intereses y de póker político seguirá primando sobre los intereses de los ciudadanos que buscamos salir de la crisis de manera inmediata, y con valientes políticos que tengan la hidalguía de sacarnos una vez en la crisis que ellos nos han metido. Me quedo con esa reflexión porque sospecho que ese va a ser el camino, aun cuando en el discurso algunos congresistas han salido a decir que no le van a dar el voto de confianza, que es esperable, de algunas bancadas van a alcanzar los votos y se le va a dar, se van a comer el sapo, como se dice, con una ministra que ya ha sido censurada, con una ministra a la que han insistido en colocar nuevamente ahora en el premierato, y que tiene cuestionamientos por el tema de la contratación de familiares de un buen amigo provinciano, ha dicho ella en sus redes sociales. Le agradezco, Henry, por habernos atendido esta tarde. Gracias, Pamela. Un abrazo para ti y un saludo para todos los televidentes. Gracias. Buenas tardes. 1:36.
Tras hacerse pública el acta de la sesión del 24 de noviembre del Consejo de Ministros en la que oficializan la interpretación